Porque aquí hemos demostrado hasta ahora la verticalidad, la honestidad. Nosotros estamos con transparencia. Y les voy a decir cómo vamos a adjudicar la vivienda. ¿Cómo lo establece la ley? Y ahorita se adjudica ¿cómo? No hay ley. Nosotros tenemos una ley que se llama Ley Orgánica del Poder Popular. Y esa ley establece cómo debe adjudicarse la vivienda. Pues esa ley no la toman en cuenta. Hay 5 ministros que se reunieron, crearon un decreto ejecutivo, una resolución ejecutiva, y con esa resolución ministerial le pasaron por encima a una ley orgánica. Los abogados sabemos, de acuerdo a eso que conocemos, cualquier estudiante de primer año de estudio jurídico sabe que existe lo que se llama la pirámide de Kelsen, y esa pirámide establece una jerarquía de leyes, y después de la Constitución y los pactos internacionales aceptados legalmente por la República, después de la Constitución vienen las leyes orgánicas y están bien arriba, y la resolución ministerial está casi en la base de la pirámide, un poquito antes de las ordenanzas municipales. Bueno, con una resolución ejecutiva ministerial se adjudican las viviendas. Nosotros vamos a adjudicar las viviendas como establece la ley, una asamblea de ciudadanos en donde nosotros seamos los que vamos a decir para dónde vamos a mandar a Jesús. Aquí está Jesús, que tiene una deficiencia visual. ¿Tú ves algo, Jesús? Jesús ve un poquito. ¿Lo vamos a mandar para el piso 15? No. Eso es lo que vamos a hacer en la asamblea. Jesús se queda en planta o en el piso 1. Listo. Bien. Ajá, y aquel viejito que está allá, ¿lo vamos a mandar al 16? Ajá, y esta jovencita, ¿la vamos a poner en el 2? Pues la jovencita tiene piernas buenas y tiene salud y tiene juventud. Vamos a mandarla al 16. Cuando se vaya la luz puede echarle pierna para arriba. ¿Verdad? Eso es lo que hace la asamblea, eso es lo que establece la ley orgánica del poder popular. Bueno, yo voy a entrar ahora sí a decirle el plan B, por si acaso. Estoy esperando, compatriotas, un derecho de palabra en la Asamblea Nacional Constituyente para hablar de estas y otras cosas. Y allí, así como yo hablo, claro y sencillo, pero con transparencia, con honestidad, con claridad, así quiero hablar en la asamblea acerca de las viviendas. Un derecho de palabra. Ya me lo prometieron, la asamblea no ha tratado el caso viviendas todavía, y la idea es retar a los constituyentistas a que de una vez decidan la propuesta del presidente Nicolás Maduro, cual fue la de constitucionalizar las misiones y las grandes misiones, incluirlas en el texto constitucional para que nadie pueda impedir que las viviendas tengan ese carácter y que nosotros podamos ejercer el derecho con mayor libertad. Pero a mí me sorprende que hace apenas una semana el presidente Nicolás acaba de decirle a los constituyentistas jóvenes: quiero una constituyente juvenil para darle vivienda a los jóvenes. Sí. ¿Ustedes escucharon eso? Sí. Pero el presidente también nos ha dicho vivienda para los maestros, 600.000 maestros sin vivienda. Vivienda para los militares, X cantidad de militares sin vivienda. Vivienda para los discapacitados. Yo sé que Jesús, junto con su equipo, tiene una lucha fuerte a través de las redes sociales y a través de las diligencias físicas que están haciendo, entregando solicitudes, porque
hay un llamado presidencial a que de todos los urbanismos, en todos los urbanismos hay que entregarle el 5% de las viviendas a los discapacitados. Ella tiene el audio y resulta que no le entregan nada. Entonces, por eso estoy esperando ese derecho de palabra allí y voy a decir estas cuestiones. También a los médicos, vivienda para los médicos. Oye, vale, gracias a Dios que a mí una sola vez me operaron hace mucho tiempo del manguito rotador aquí. Pero que me opere un médico que está pendiente que lo van a sacar de la vivienda, figúrense. El hombre me puede cortar un brazo que no es. Me van a operar de un dedo y dice, no, este está enfermo es del ojo, anestésilo. ¿Qué es eso? Y los maestros, ¿cómo enseñan a nuestros niños si están angustiados cuando están dando clases? Que reciben una llamada. Mira, me llamó el dueño de la casa, que hasta el último estamos aquí. La van a pagar con nuestros muchachos. Así no se puede. Los militares saben una cosa, compatriotas. Yo estaba presentando el año pasado una tesis de grado y en esa tesis de grado que la hice sobre la materia vivienda, porque este es mi tema, esto me apasiona. Yo no tengo 2 ni 3 años, ni los 2 años que pasé haciendo la maestría estudiando la vivienda. Yo tengo 50 años estudiando vivienda. Entonces, yo decía en ese trabajo, los militares que están en la frontera y que permiten el paso de indocumentados para acá por dinero, esos son reos de traición a la patria. Bueno, ustedes saben quién fue mi jurado. El presidente del jurado era un general. Un general. Viceministro de Vivienda. Era viceministro de Vivienda y es un general. Y cuando él leyó eso, imagínense pues, Maita, tú no pasas. Tú no pasas. Ahora, yo no le estaba diciendo a él, los que incurran en eso. Y entonces comenzó a pedirme pruebas. Yo le dije, no, yo no tengo pruebas, eso es público, eso es lo que está en el ambiente. Rapado. Hermano, nosotros no podemos continuar con esta, que estén tomando represalias porque nosotros emitamos una opinión. Aquí hay libertad. La Constitución establece que yo soy libre de comunicar lo que yo quiera. Y si yo incurro en un delito, soy responsable, tengo que responder. Pero no he incurrido en ese delito. Bueno, obreros, maestros, militares, médicos, discapacitados y jóvenes le han sido prometidas las viviendas y no nos las han cumplido hasta ahora. Creo que nosotros somos los que tenemos lo más adelantado, porque tenemos las organizaciones, tenemos los proyectos, tenemos los terrenos y tenemos los recursos. Así que, plan B. ¿Cuál es el plan B? Después que yo tome mi derecho de palabra, esperaremos. Si constitucionalizan las misiones y grandes misiones, amén. Si el presidente le da inicio a la gran misión Vivienda Venezuela Obrera, amén. Porque no importa el presidente que venga, porque ya va a ser una cuestión que está en la Constitución. Bien. Entonces, en vista de esta incertidumbre, de esta situación, nos fuimos, parte del equipo, a hablar con 2 banqueros por separado, dueños de banco, los dueños. No estamos hablando con gerentes, con miembros de la directiva, los dueños de los bancos.
hablamos con ellos y le hicimos el planteamiento. Necesitamos financiamiento. ¿Por qué? Porque si el presidente no le da inicio a la Gran Misión Vivienda Venezuela Obrera, no tenemos los 15.000 millones de dólares que hemos conseguido. ¿Por qué razón? Porque ellos exigen una garantía soberana. El Estado tiene que garantizar la devolución de ese dinero. Si el presidente no lo aprueba, como él es, de acuerdo al artículo 136 de la Constitución, el numeral 11 o 236 de las atribuciones del presidente, él es el director de la Hacienda Pública Nacional. Si él no lo aprueba, no hay nada. Entonces necesitamos que el banco nos financie. Pero ustedes pueden pedir sus créditos al Banavi, positivo. Pero vean lo que hace. El Banavi me va a dar mis 7 millones de bolívares. Pero él no me los entrega a mí, se los va a entregar al banco. ¿Cuándo? Cuando el banco le presente la primera evaluación. Para el banco presentar una evaluación tiene que invertir. Es decir, que se necesita un capital inicial. ¿Dónde está el capital inicial? Ese es el que tiene el banco. El banco de pronto gasta en su apartamento, en su vivienda, 3 millones de bolívares. Pasa una evaluación, se lo pasa a Banavi y Banavi le da los 3 millones suyos y los 3 millones míos y de cada uno de nosotros. Pero ya el banco ha invertido de su propio capital. Cuando está la segunda evaluación, vuelve a pasarla al Banavi y el Banavi le da lo que haya gastado. Así funcionan las cosas. Este primer banquero me dijo: Maika, vamos a darle. Tenemos que luchar por conseguir los insumos a precios regulados. Y así cumplimos con el pueblo. Y allí hay ganancia para el banquero, hay ganancia para el constructor, gana el pueblo. Y me dijo: y ganas tú, gana el gobierno, porque si nosotros construimos por la vía que fuere, son viviendas que son para el país y se están construyendo bajo este gobierno. Y me dijo: vamos a asociarnos, Maika. Cuando me dijo así, se me cayeron las alas. Y yo digo: ¿cómo me asocio yo contigo si yo no tengo un cuero donde caerme muerto? Y yo le dije así mismo. Y me dijo: estás equivocado, Maika. Sí tienes. Y tú tienes el principal recurso. Nosotros somos el principal recurso. Entonces, solamente me asomó lo siguiente. Suponte que llegamos al acuerdo y que de esas 2 millones de familias, tú les dices a ellos y ellos van a abrir 500.000 familias o 500.000 personas, van a abrir su cuenta en mi banco. Abrir una cuenta con 10.000 bolívares, 20.000 bolívares. Solamente tener 500.000 cuentacorrentistas o cuentaahorristas en un banco, eso les proporciona a ellos una amplitud de posibilidades de conseguir mucho más dinero. Les da la posibilidad de aplicar ese dinero en lo que llaman en overnight. Overnight, dígame usted, yo estoy hablando inglés ahora. Pero overnight es una tasa que ganan los bancos, porque hoy a las 6 de la tarde o a las 4:30 de la tarde, cuando cierran el banco, ellos ponen parte de ese dinero allá en Hong Kong o en China, allá donde sea de día, allá. Aquellos bancos trabajan con el dinero de ellos y mañana por la mañana lo mandan otra vez. Eso es puro, ustedes saben, puro.
¿cómo llaman eso? Dinero virtual. Digital, puras cuestiones digitales. Entonces, se ganaron un montón de dinero en una noche, cuando ellos no están utilizando el dinero. ¿Con qué dinero? Con el nuestro. Con el nuestro. Ese es el gran negocio de los bancos. Ahora, tenemos esa posibilidad, compatriotas. Y yo creo que nosotros no vamos a perder nada, porque yo abro una cuenta con 10.000 bolívares, esos 10.000 bolívares son míos. Cuando la quiera cerrar, voy y la cierro. A cambio de eso, ¿qué nos van a garantizar ellos? Van a solicitar los créditos, una vez que estudien nuestras posibilidades, estudian los créditos, los solicitan al Banavi y ellos arrancan a trabajar con su propio dinero los bancos, y cuando manden la primera evaluación comienzan a cobrar. ¿Qué les parece? Es una posibilidad. El banco entonces nos garantiza que va a aprobar los créditos nuestros, que es lo que nos interesa. Es lo que nos interesa. Ahora, nosotros tenemos que buscar dos cosas. Primero, que el Estado nos facilite la adquisición de los insumos regulados. Porque si es en el mercado capitalista, no tenemos vida. Los 7 millones, eso se los llevan los banqueros y los constructores en sus ganancias, pues. Entonces no tenemos vida. Y la otra cosa, por supuesto, que comenzaríamos a trabajar con las organizaciones que ya tienen su terreno. Salen beneficiados los que ya tienen terreno, que son bastantes, que tenemos 7 años construyendo viviendas, y ustedes saben, no hemos llegado a 2 millones. No hemos llegado a 2 millones en 7 años, compatriotas. Si el censo que realizó el gobierno hace 7 años es verídico, que les voy a decir, no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque cuando se llamó al censo, mucha gente de la oposición no creyó. Gente humilde como nosotros no creyó. Algunos evangélicos como nosotros, porque los evangélicos tienen derecho también a ser opositores. ¿Hay aquí algún opositor? No, no lo digo. Entonces, pero esos opositores no creyeron en la oferta gubernamental y no acudieron al censo. Otros estaban enfermos, no acudieron al censo. Otros estaban de viaje, no acudieron al censo. Entonces tenemos un censo de 3 millones. Supongamos, hemos construido 2 millones. 2 millones. ¿Falta? 1 millón. 1 millón. Pero hay lo que se llama el crecimiento vegetativo, que es la diferencia entre los que nacen y los que mueren. Entonces, en un país como Venezuela hay 120.000 soluciones habitacionales anualmente por el crecimiento vegetativo. La gente que se ha casado, que se profesionalizó, la gente que adquirió mejor fortuna, bueno, esos tienen necesidad de una vivienda. Son 120.000 familias en un año. Falta 1 millón por construir, ¿verdad? De los 3 millones. Y en 7 años, por 120.000, eso da 840.000 viviendas más. Entonces son 2 millones más de viviendas. Si hemos pasado 7 años construyendo 2 millones, vamos a pasar 7 años más construyendo los 2 millones que nos faltan. ¿Qué garantizamos nosotros, compatriotas? Pero esto no conviene a algunos constructores y a algunos funcionarios públicos que aparentemente y están dando evidencia de eso, están apostando al fracaso de la revolución. Esos son esos flojos, esos burócratas que no rinden. Esos son esos enemigos del pueblo
enemigos de Nicolás Maduro, que no le rinden al país y están alargando los tiempos. En la medida en que alarguemos el tiempo, aquí tenemos al ingeniero Fernando Rivero, mi amigo, compañero del metro de Caracas, en la medida en que alarguemos el tiempo, más ganancia hay, porque hay que hacer una modificación del proyecto. Los obreros siguen cobrando, no me traigas los materiales, accidenta el camión, accidenta la gandola, porque 4 días que eso se accidente, más para reponer otra vez un mes, ese mes genera ganancia para el banco, para los constructores, para los sindicalistas, para los obreros, y pérdida para el Estado y para nosotros los trabajadores que necesitamos la vivienda. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a solucionar ese problema? Tenemos que garantizar primero los insumos, compatriotas. Nosotros tenemos una cadena de suministros a nivel nacional, gente que está con los insumos esperando que nosotros los contratemos. Pero además vamos a tener una cuenta en moneda, en divisas en el exterior, y podemos traer insumos más baratos que los que están regulados aquí. ¿Por qué eso no se hace si sabemos que eso existe? Cada vez que usted tenga una pregunta, una interrogante de esta naturaleza, usted tiene que decir cuál es el interés, y esa le va a dar la respuesta: un interés económico o un interés político. Por cierto que he hablado aquí de la oposición, etcétera. Los opositores, compatriotas, tienen el mismo derecho que los que estamos a favor de la revolución. Aquí no hay exclusión de ningún tipo. Sean bienvenidos todos los opositores a participar en la construcción de la vivienda de la Gran Misión Vivienda Venezuela Obrera. Así que no estamos discriminando. Bueno, hay otra cosa: sistemas constructivos. La profesora me hizo una entrevista que está montada en YouTube. Todo lo que ustedes han visto aquí, las proyecciones que se hicieron, todo eso está en YouTube. Usted lo único que tiene que colocar allí es Hermano Maita y se despliega una cantidad de información. La profesora me hizo una entrevista que está montada en YouTube. Pueden colocar también Río TV, Hermano Maita, y allí aparece. En el que yo le decía al presidente: señor presidente, a usted no le han dicho que hay un sistema constructivo capaz de construir un edificio de 12 pisos, 12 o 15 pisos en un mes con todos los servicios. ¿Ustedes han visto que aquí han construido un edificio en un mes? Años y años. ¿Por qué? Hágase la pregunta: ¿cuál es el interés? Listo, ya tiene la respuesta. Entonces, como nosotros no estamos interesados en generar ganancias para nosotros, sino para el pueblo, porque le voy a decir algo, compatriota, el hermano Maita ni anda buscando empleo, ni anda buscando vivienda. Gracias al Señor tengo mi vivienda y tengo mi pensión de jubilado y tengo mi pensión. A pesar, hermano Leobaldo, a pesar de que no he cumplido 60 años, tengo mi pensión del Seguro Social. ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿cómo hizo el hermano Maita? Bueno, ustedes saben cómo es. Miren, allá afuera hay una venta de chucherías con libertad, pueden adquirirla, ¿oyeron? Eso contribuye al mantenimiento de esta sala, eso contribuye al pago de los empleados que están atendiendo esa área allí, etc. Entonces, resulta que como no tenemos el interés de generar riquezas personales, nosotros sí podemos contratar esos sistemas constructivos
para tener rápidamente nuestras viviendas. Ahora les voy a decir algo, compatriotas. Si nosotros sacamos la cuenta con los 15.000 millones de dólares que tenemos y tomando en cuenta el precio de una vivienda de las que ha inaugurado el ministro Quevedo, también lo pueden buscar en internet. Hace 5 meses el ministro inauguró 181 viviendas en Carabobo, viviendas de Petrocasa, casitas bien funcionales, chévere. ¿Y saben cuánto costó cada vivienda? Increíble, 356.000 bolívares. Esos son 550 dólares. Ahora usted divide 15.000 millones de dólares entre 550 dólares y le da el número de vivienda. ¿Sabe cuánto da eso? 27 millones de viviendas. Compatriotas, tenemos para darle una vivienda de esas a cada venezolano. ¿Por qué no se toma la decisión? Usted se pregunta cuál es el interés y ya tiene la respuesta. ¿Eh? Profesora Aide, ¿verdad? Esa es la interrogante que hay que hacer. ¿Cuál es el interés? Y después usted sabrá de dónde viene ese interés. ¿Quiénes son los que tienen el interés? Tenemos gentes, hago la denuncia nuevamente, no es la primera vez, ni de parte mía, ¿verdad? Ni en sitios así como este. Hay funcionarios públicos que están apostando a que Nicolás se caiga. ¿Nosotros vamos a permitir que se caiga Nicolás? No. Vamos a las elecciones cuando corresponda. Y si lo quieren sacar o si tienen cómo sacarlo, que lo saquen. ¿Eh? Pero nosotros no vamos a propiciar, no debemos. Y mucho menos estando trabajando para el Estado. De tal manera que si nosotros podemos construir en breve tiempo, porque hay una empresa coreana, por ejemplo, coreana de Corea, no de Coro. Los de Coro son coreanos, con I, y los de Corea son coreanos. Una empresa que con 300.000 dólares instala una fábrica de casa. Por ejemplo, nosotros necesitamos 4 paredes, la de atrás, la del frente y la de los lados. Sacan una sola pared, ya con su ventana o su puerta, y salen como chorizo, ¡pum, pum! Y van saliendo. Una fábrica de casa con 300.000 dólares, compatriotas. Y si nosotros montamos 4, 5 fábricas de estas, solucionamos el problema. Porque esto no lo saben los ministros, no lo saben los políticos. Sí lo saben. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el interés? Listo, ya ustedes se respondieron. Entonces, el pueblo, nosotros tenemos que decirle a Nicolás, pero no el hermano Mike. Le vamos a decir, presidente, ¿qué está esperando usted, presidente? Le hemos ofrecido 4 millones de votos duros. Le hemos ofrecido los recursos que ya los tenemos. Le hemos ofrecido solucionar el problema de la vivienda en el país. ¿Y entonces qué está esperando usted? Vamos a continuar. Hermano, yo vine por primera vez a Caracas en 1969 y yo veía Petare y yo dije, bueno, pero eso lo van a cambiar en cualquier momento. Eso continúa igualito. ¿Cómo es que necesitamos nosotros nada más 1 millón de viviendas es lo que falta? Mentira. Y esa gente vive bien allí. Nuestros compatriotas están bien allí en Petare. Hay que buscarle alguna respuesta, alguna solución que los dignifique de verdad. Y nosotros podemos hacerlo. Que eso se necesita, mire, cualquier cantidad de billetes. ¿Sabe lo que me dijeron a mí en esta empresa?
Maita, los 15.000 millones de dólares son para comenzar todo lo que usted necesite. Ahora le voy a poner la guinda a la torta, pues. Resulta que yo le hice saber esto al vicepresidente Aristóbulo, se lo hice saber a la ministra de la Secretaría de la Presidencia, Carmen Meléndez, al vicepresidente Tarek El Hayzaimi, al ministro Quevedo, al exministro Molina. Le he hecho saber todo esto. ¿Por qué no han hecho nada? Listo, ¿cuál es el interés? Ajá. ¿Cuál es el interés que hay? Ya sabemos cuál es la respuesta. Entonces, compatriotas, me he entrevistado con los sindicatos, los jefes de los sindicatos. Vamos a modificar esta situación. Compatriota, tú que eres sindicalista, no tienes vivienda. Vamos a trabajar, vamos a hacer la vivienda y tú vas a tener la tuya allí. Los hemos convencido y quieren, pero ellos tienen también más arriba sus jefes que le están impidiendo tomar decisiones. Pero si es una decisión de Estado, vamos a lograrlo, lo vamos a hacer, y no en 7 años, compatriotas. No necesitamos tanto tiempo para eso, porque si tenemos los recursos, ¿qué no se hace con dinero? El puente para Margarita no se ha hecho por falta de voluntad política, pero si de Francia a Inglaterra hay un túnel por debajo del mar y por ahí pasan gandolas y carros y autobuses, un túnel por debajo del mar, no vamos a poder nosotros hacer un puente de Puerto La Cruz o de Cumaná a Margarita. El que tiene dinero lo puede hacer todo, porque la tecnología lo puede. Para los abogados no hay problema sin solución. Para los ingenieros no hay problema sin solución. Pero cuando yo le digo al ingeniero, mira, pero yo necesito 500.000 casas, pero no para dentro de 2 años ni 1 año. ¿Tú crees que en 6 meses podemos tenerla? Y me dice, lo primero que dicen es, ¿con cuánto cuentas tú? O sea, que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Entonces, compatriotas, esa es la propuesta que necesitamos, de tal manera que les invito a que ustedes reflexionen y lo consulten con su gente en sus organizaciones para que una vez que yo tome el derecho de palabra en la Asamblea Nacional Constituyente, que todos ustedes se van a enterar, y que el presidente tome la decisión o no la tome, entonces nosotros hacemos una gran concentración en el Poliedro, tomamos la decisión y nos vamos por esta vía. Que el Señor me le bendiga. ¡Viva la patria! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! ¡Viva la gran misión vivienda de Elección Obrera! ¡Viva el pueblo organizado! ¡Viva Cristo! Al compás de clarines guerreros. ¿Se lo sabe? Al compás de clarines guerreros, acude el blindado, acude veloz, con celosos dragones de acero, que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Patria,
por tu manera